Un saludo cordial a todos. En este video vamos a tratar un tema muy importante dentro de la biología, el cual es el desarrollo embrionario, los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo. Pero antes de tratar el tema en profundidad, es importante partir desde una introducción. El periodo de desarrollo embrionario involucra una serie de etapas que comienzan desde la fecundación y culminan en la formación del feto. Algunas de estas etapas clave incluyen la formación del cigoto, la mórula, el blastocisto, la gástrula, el embrión y finalmente el feto. Asimismo, existe una serie de cambios anatómicos y fisiológicos que permiten el crecimiento y desarrollo del embrión. Por otro lado, también existe una serie de cuidados médicos que deben realizarse para el correcto bienestar del nuevo ser. Es por eso que, con esta introducción, vamos a dar paso al primer tema, el cual es el periodo embrionario. Como primera parte del periodo embrionario, hablaremos de la fecundación. Después de un ciclo de menstruación normal, ocurre el desprendimiento de uno de los óvulos de los ovarios luego de 14 días de la última fecha de la menstruación. A este periodo de liberación se le conoce como ovulación. Es en dicho proceso de ovulación en la que el moco del cuello uterino se torna más fluido y elástico, de manera que los espermatozoides pueden ingresar fácilmente por la vagina mediante el cuello uterino. Es así que el recorrido empezará desde el útero hacia las trompas de falopio, donde se producirá la fecundación de forma natural. Aquí, el espermatozoide se unirá con el óvulo, dando lugar a un cigoto u óvulo fecundado. Ahora daremos paso a la segunda parte, el cual es el cigoto. Se trata de la etapa inicial del desarrollo embrionario, que ocurre inmediatamente después de la fecundación. El cigoto es el resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide, que da lugar a una única célula con el material genético de ambos progenitores. Esta célula tiene la capacidad de dividirse y desarrollarse hasta formar un organismo completo. Durante el recorrido del cigoto a través de las trompas de falopio hacia el útero, que tarda aproximadamente de 3 a 5 días, las células se dividen mediante un proceso llamado mitosis. Es así que, a medida que ocurre la división celular, el cigoto se transforma en una estructura multicelular denominada mórula, integrada por 16 a 32 células. Por lo que, una vez hemos analizado el cigoto, pasaremos a hablar de la mórula. El término mórula proviene del latín mórula, que significa mora o frambuesa, debido a su apariencia redondeada y compacta, similar a una fruta. Durante esta etapa, las células de la mórula son prácticamente indiferenciadas y totipotentes, lo que significa que tiene la capacidad de originar cualquier tipo de célula del organismo. Por lo que, una vez hemos hablado de la mórula, pasaremos a hablar de la siguiente etapa, la misma que es la blástula o el blastocisto. El embrión en desarrollo continúa dividiéndose hasta que toma la forma de un blastocisto, una estructura hueca que se implantará en el revestimiento del útero aproximadamente 6 días después de la fecundación. A medida que las células de la mórula siguen dividiéndose, estas comienzan a reorganizarse y a diferenciarse en grupos, donde encontramos 3 principales: el embrioblasto, que se encargará de formar al embrión propiamente dicho. Luego encontramos al trofoblasto, que se encargará de formar la placenta y otras estructuras de soporte. Y finalmente el blastocele, que es una cavidad interna llena de líquido propiamente del blastocisto. Ahora, a continuación, pasaremos a hablar de una etapa muy importante, que es la gástrula. En la etapa de la gástrula, las células del embrión en desarrollo comienzan a organizarse en diferentes capas, lo que dará origen a la formación de tejidos y órganos. Este proceso es esencial, puesto que esto ayudará a formar diferentes estructuras anatómicas y funcionales del embrión. Es así que dentro de las capas que se formarán en la gastrulación encontramos el ectodermo, mesodermo y endodermo. Como primera parte, el ectodermo se encargará de formar lo que es el sistema nervioso y la epidermis. Como segunda parte, el mesodermo se encargará de conformar los huesos, músculos, cartílagos, riñones, sistema circulatorio, tejido conectivo, tejido adiposo y el aparato reproductor. Y finalmente, la última capa en desarrollarse, lo que sería el endodermo, se encargará de formar los pulmones y las vías respiratorias. Asimismo, formará el hígado, páncreas, vejiga urinaria y tiroides. Puesto que, una vez hemos analizado la etapa de la gástrula, pasaremos a hablar del embrión. Es una etapa crucial para el crecimiento de un nuevo ser humano.
Esta fase comienza después de la implantación del blastocisto en el útero, alrededor de la segunda semana después de la fecundación, y se extiende hasta aproximadamente la 10ª del embarazo. Durante dicho periodo, el embrión experimenta una rápida diferenciación celular y especialización que dará lugar a la formación de los órganos y estructuras fundamentales del cuerpo humano. Otro lado importante a mencionar es que el saco amniótico es donde se desarrolla el embrión, porque ésta lo protege y le proporciona el entorno adecuado para su crecimiento. Asimismo, otros elementos importantes y eventos cruciales dentro de este es la formación del tubo neural, que dará lugar al cerebro y la médula espinal, también el desarrollo del corazón, los vasos sanguíneos y la aparición de los primeros glóbulos rojos o eritrocitos. A medida que avanza la etapa embrionaria, las estructuras externas y características específicas del futuro bebé comienzan a tomar forma, sentando las bases para la siguiente etapa, el desarrollo fetal. En tercer mes, el embrión adquiere el nombre de feto y ya mide aproximadamente 9 centímetros. En una de sus primeras transformaciones, pierde su apariencia asexuada y presenta nítidamente su condición masculina o femenina. Todos los órganos se encuentran debidamente formados y de ahí en adelante solo deberán perfeccionarse. Por otro lado, disminuyen los riesgos de aborto. A medida que se acerca el final del embarazo, el feto adquiere la posición adecuada para su nacimiento y se prepara para su salida en el mundo exterior. Finalmente encontramos los exámenes durante el desarrollo embrionario. Estos son importantes para garantizar un embarazo saludable. Por ejemplo, en la primera revisión médica, durante las 6 a 8 semanas del embarazo, se debe realizar una exploración física que incluye medir la estatura, el peso y la presión arterial, revisar la posición y tamaño del útero y analizar una muestra de orina. Por consiguiente, luego de estudiar y analizar el tema central a profundidad, podemos concluir que comprender el desarrollo embrionario es esencial para el bienestar del recién nacido. Gracias. A continuación, conoceremos los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo. Cambios anatómicos durante el embarazo. Bien, durante el embarazo la mujer traspasa una serie de cambios en la estructura de su cuerpo, cada uno de estos siendo importantes para sostener y acomodar al feto en desarrollo. Cabe recalcar que este proceso es a causa de hormonas. Estas pueden ser oxitocina, relaxina, estrógenos, progesterona, cada uno de estos produciendo estos cambios, sin antes deberse también a la adaptación del cuerpo, que se ayuda para satisfacer las necesidades del bebé naciente. Ahora, tomaremos estos 5 puntos importantes, empezando con el aumento del tamaño del útero. Por lo general, el útero es el tamaño de un puño o de una pera, como podemos ver en este. Esto es importante porque conforme avanza el embarazo, este llega a expandirse considerablemente, llegando a ser más veces el tamaño como vemos aquí, hasta el final del tercer trimestre. Siguiente punto, crecimiento de las mamas. Las mamas se preparan para la lactancia. Esto se debe porque las glándulas mamarias se vuelven más sensibles y llegan a aumentar su tamaño. También los pezones cambian su color a una tonalidad más oscura, más prominentes durante el embarazo. Aumento del peso corporal. Las mujeres tienden a aumentar su peso corporal. Esto se debe para apoyar el crecimiento del feto, la placenta y otros tejidos maternos. Cabe recalcar que no solo son el desarrollo del bebé, sino también se debe a la acumulación de grasa, al líquido amniótico, al aumento del volumen de la sangre y a otros tejidos mamarios. Como cuarto punto, se suelen suceder algunos cambios en los músculos y en las articulaciones debido al peso y al cambio del centro de gravedad, que sería en este caso el bebé. Esto puede causar algunos resultados como podrían ser molestias musculoesqueléticas, que serían dolores en la espalda y en la pelvis. También, gracias a la hormona de la relaxina antes ya mencionada, se puede suceder la relajación de articulaciones y ligamentos para el momento del parto. Finalmente, temperatura corporal. Sabemos que la temperatura
en el embarazo de una mujer. Antes de hablar de estos cambios, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Una mujer embarazada va a tener cambios, tanto físicos como emocionales, debido al desarrollo del nuevo ser humano en su interior, y en pocas palabras, esa tiene que adaptarse a las condiciones de esto. Con esto a tener en cuenta, ahora vamos a hablar de los cambios fisiológicos que hay en el embarazo de una mujer. Visualmente, podemos ver que hay un aumento de peso y en el volumen abdominal. Con exámenes médicos podemos ver que hay una disminución en la tensión arterial y un aumento en la frecuencia cardíaca. Con exámenes paraclínicos podemos ver que hay un cambio en la biometría hemática con exámenes generales de orina. Y esta información es muy importante que la conozcan los médicos para la mujer. Continuando con los cambios, ahora voy a hablar de los cambios cardiovasculares, que aumentan radicalmente el volumen sanguíneo, y estas están presentes desde la semana 6 de gestación. Tiene un aumento de volumen de 4.700 mililitros hasta 5.200 mililitros hasta la semana 32 de gestación. Ahora voy a hablar de los cambios pulmonares y respiratorios. Estos empiezan de una manera temprana en el embarazo, más específicamente desde la semana 4 de gestación, donde podemos ver una dilatación de los capilares de la mucosa nasal, orofaringea y laringea. Ahora vamos a hablar de los cambios renales y urinarios, donde hay una disminución de las resistencias vasculares periféricas debido a la producción o efecto hormonal. Y este cambio adaptativo es uno de los más importantes que ocurre en el embarazo de una mujer. Ahora voy a hablar de los cambios hematológicos. Debido a la ausencia de la menstruación, el requerimiento de hierro disminuye durante el primer trimestre y este aumenta gradualmente en el segundo trimestre debido a la producción de eritrocitos maternos y al aumento del crecimiento tanto placentario como fetal. Ahora voy a hablar de los cambios metabólicos. El metabolismo materno aumenta gradualmente en el embarazo de una mujer. Primeramente, a la mujer se la puede ver en un estado anabólico, donde hay un aumento en la preservación de grasas y un pequeño aumento en la sensibilización de la insulina. Estos nutrientes son importantes en las primeras etapas del embarazo para soportar la demanda de la feta placentaria y materna, de la gestación primaria y lactancia. Finalmente tenemos los cambios inmunológicos. El sistema inmunológico produce cambios locales a nivel endometrio y placentero, tanto a nivel sistémico. En este sentido, se ha comprobado que hay 3 etapas que se van desarrollando a lo largo del embarazo. La primera etapa es un estado de inflamación local a nivel endometrio. En la segunda etapa es un estado de antiinflamación y en la tercera etapa es otro estado de inflamación. En conclusión, podemos decir que los cambios fisiológicos de una mujer, a lo largo que el embarazo se desarrolla, estos van tomando fuerza y estos van provocando cambios en la mujer a lo largo que este se desarrolla. Gracias.